Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Franco Elisa y junto a mis compañeros Pablo González, Sebastián León, Antonio Rodríguez y Julio Rodríguez, le vamos a hablar sobre la muestra y la población, el muestreo y los modelos econométricos, además de su aplicación en la investigación. En esta presentación explicaremos los modelos econométricos, el muestreo probabilístico y no probabilístico, la selección de muestras y la estimación de parámetros, herramientas fundamentales para comprender y analizar el comportamiento económico. Pero para comenzar, empecemos con algunos conceptos básicos. ¿Qué son los modelos econométricos? Imaginemos que queremos predecir el impacto de un cambio en el precio de la gasolina en el consumo de los carros. Los modelos econométricos nos permiten construir representaciones matemáticas que capturan las relaciones de variables económicas, permitiéndonos realizar simulaciones y pronósticos. ¿Por qué es importante el muestreo? En economía, no siempre es posible estudiar la población en su totalidad. Por eso, el muestreo nos proporciona una forma de seleccionar un subconjunto representativo de la población, lo que viene siendo muestra, para poder analizar lo que nos permitirá inferir sobre la población general. Existen dos tipos principales de muestreo, que son el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico nos dice que cada individuo de la población tiene una probabilidad conocida antes de ser seleccionado, lo que garantiza la representatividad de la muestra. Y el muestreo no probabilístico nos dice que la selección de la muestra no se basa en el azar, sino en el juicio del investigador. A lo largo de toda esta presentación profundizaremos en estos conceptos, explorando sus aplicaciones y sus limitaciones. Buenas tardes, mi nombre es Pablo González y yo les vengo a hablar sobre el muestreo en investigación económica. Primero entendamos qué es un muestreo. Es un proceso estadístico que consiste en seleccionar una parte de una población para analizarla y a partir de la información que uno recauda, puedes inferir conclusiones sobre la población completa. ¿A qué se refiere con esto? Si yo tengo una población de 3 millones de personas y yo quiero hacer una investigación general de todas ellas, yo podría agarrar, digamos un ejemplo, el 10%, 300.000 personas. Le realizo las entrevistas o la investigación pertinente, recaudo la información y a partir de esa información voy a inferir que para toda la población es la misma información. O sea, lo que yo recaudé funciona para generalizar. No solo de esas 300.000 personas, sino de las 3 millones de personas. Para realizar este tipo de estudios, tenemos distintos tipos de muestreo. En este caso, el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Ahora bien, hablemos sobre el muestreo probabilístico. En este tipo de muestreo se selecciona la muestra de manera totalmente aleatoria, lo que significa que cada elemento de la población tiene una probabilidad conocida o no nula de ser elegido. ¿A qué se refiere esto? Que de esas 3 millones de personas, tú puedes ser escogido, tú no lo sabes, te pueden escoger hasta llegar a las 300.000 personas, si hablamos del ejemplo anterior. Este tipo de muestreo probabilístico tiene varios tipos. Tenemos el muestreo aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y el muestreo por conglomerados. El aleatorio simple es simplemente que se escoge aleatoriamente a las personas para realizar el estudio. El sistemático, en cambio, se elige un primer individuo de manera aleatoria y luego se seleccionan los siguientes elementos utilizando un intervalo fijo. ¿A qué se refiere esto? Que a partir de ese primer individuo que tú escogiste, vas a escoger a los demás con las mismas características de él. Sí me van siguiendo, ¿no? Ahora hablemos del muestreo estratificado. Este es por estrato, ergo grupos. Es como que yo diga, se forman varios grupos, por ejemplo, 5 grupos de 10 personas. Y yo voy a agarrar una persona de cada grupo, realizo la investigación e infiero para los 5 grupos completos. En cambio, por conglomerados, estos grupos ya están hechos naturalmente y se escoge de manera aleatoria a las personas. Ahora, las ventajas sobre el muestreo probabilístico. Tiene mucha representatividad porque es aleatorio, menor sesgo y precisión. Esto se debe a que como tú escoges aleatoriamente a las personas, nunca, no, no dejas a alguien por fuera a propósito, sino que es aleatorio. Entonces, eso aumenta las probabilidades de que tú tengas una mayor información o más veraz sobre las características de todo el grupo. Las desventajas es que es muy complejo y es muy costoso realizar este tipo de estudios. Ahora hablemos del muestreo no probabilístico. Es totalmente diferente al probabilístico. Aquí no se usa aleatoriedad, sino que se escoge la muestra según un criterio. Ergo, si yo quiero estudiar, qué sé yo, personas que tengan
cierto tipo de fenotipo o algo así. Voy a escoger a las personas pertinentes a las que yo considere que me van a ayudar a mí en mi investigación. El muestreo no probabilístico también se divide en varios tipos. Tenemos el muestreo intencional, por conveniencia, consecutivo, por cuotas y por bola de nieve. El intencional se eligen los individuos basados únicamente en el criterio del investigador. Por conveniencia es que se seleccionan los integrantes de la muestra según su facilidad de acceso. Ergo, mientras más fácil sea para mí, mejor. Yo no me voy a poner a tratar de escoger específicamente lo que yo necesito, sino lo que es más fácil. Por consecutivo, se selecciona una primera muestra inicial, se investiga a esta persona, se realiza el estudio y a partir de esa muestra se escogen las demás. El muestreo por cuotas, se forman grupos y luego se elige una cuota de cada grupo para formar una muestra. Esto es muy parecido si vamos para acá antes, al estratificado, que es por grupos también. Solo que aquí es por mi criterio, no es aleatoriamente en los grupos a los que yo voy a escoger. Y tenemos el muestreo por bola de nieve, que es que los primeros individuos de la muestra van a reclutar a las demás personas para terminar el estudio. Ahora bien, las ventajas del muestreo no probabilístico son contrarias a las del muestreo probabilístico. Aquí tienes conveniencia, bajo costo y especificidad. Las desventajas, limitaciones al generalizar y sesgo. ¿Por qué? Porque como no lo coges aleatoriamente, podrías dejar sin querer a alguien por fuera que te está ayudando, que te podría ayudar a tu investigación. Buenas, mi nombre es Antonio Rodríguez y vengo a hablarles un poco de los procesos de la selección de la muestra. Claramente hay que tener en cuenta que la selección de la muestra es fundamental para obtener resultados representativos de una investigación. A continuación, les vamos a explicar un poquito cómo es este proceso para obtener una muestra indicada, tener una muestra correcta para establecer un buen proceso econométrico. Claramente al principio está la definición del perfil, que es tipo precisar a qué tipo de persona vas a entrevistar. Pongamos un ejemplo. Si ustedes quieren investigar o dar una muestra sobre las muertes sobre el COVID, ¿verdad? Tú solamente no puedes investigar gente que tuvo un problema cardíaco, ¿me explico? O sea, también tienes que investigar las personas que tuvieron problemas referentes al COVID, o tuvieron tiempo con COVID. También está la segunda parte, que es cómo llegar a ellos, que tienes que elaborar una lista para identificar a las personas que se requiere. Si ponemos el mismo ejemplo del COVID, tú tienes que elaborar una lista de cómo las personas las necesitas para esta representación de la población que sería la muestra, ¿verdad? Está la tercera etapa, que es seleccionar la técnica, que sería probabilístico o no probabilístico, que claramente ya mi compañero habló de esto. Está la cuarta parte, que es determinar el tamaño de la muestra, que es en función del margen de error y otros factores. Claramente esto es súper importante porque tienes que tener algo coherente para tener en cuenta tu error. O sea, no puedes hacer una muestra demasiado grande que al final tu error va a opacar totalmente la muestra y no vas a tener una correlación al 100%. Y está el último, que bueno, ya es realizar el proceso, que se realiza el trabajo aplicando las herramientas de investigación. Tienes que optar con todas estas herramientas que te acabo de comentar y todas las herramientas que mis compañeros comentaron para establecer ya el proceso y llevar a cabo los estudios que quieras llevar. Ahorita vamos a hablar de un poco de las técnicas para estimar parámetros probabilísticos. Está claramente la estimación puntual, que esta técnica consiste en usar un único valor de la muestra para estimar un parámetro poblacional. Por ejemplo, se puede usar una media de la muestra para estimar la media poblacional. Es un ejemplo claro. Está la estimación por intervalos, que se suele usar normalmente, que en lugar de un único valor, esta técnica
proporciona un rango de valores que con cierto nivel de confianza se espera que contenga al parámetro poblacional. Las distribuciones muestrales, ¿verdad? Que se refiere al estudio de cómo las estadísticas de la muestra, como la media o la varianza, se distribuyen en todas las posibles muestras de la población. Esto es importante, pero importantísimo, para entender la variabilidad de la estimación y para calcular intervalos de confianza. Está el teorema del límite central, que es un principio clave que permite usar la distribución normal para aproximar la distribución de muchos estadísticos para la muestra, ¿verdad? Pero especialmente nosotros usamos el teorema del límite central para dar a entender con una muestra que es muy grande, porque si no se usaría otro tipo de parámetros. Está también el método de máxima verosimilitud, que son técnicas que buscan los valores de los parámetros que hacen más probable obtener la muestra observada. El otro método, que es el bayesiano, que estos métodos incorporan conocimiento previo o creencias sobre los parámetros en forma de una distribución a priori. Claramente la estimación resultante, conocida como distribución a posteriori, combina la información de la muestra con la distribución a priori, o sea, con la distribución que estamos al comienzo. Y está la última, que yo considero que es la más importante, que es los métodos de Bootstrap, que literalmente son técnicas computacionales que permiten estimar la distribución de un estadístico mediante el remuestreo de la muestra original. Esta herramienta para mí es full importante porque uno la usa más que todo con la tecnología actual y la usa al 100% y es tipo lo que deberíamos usar nosotros en la actualidad porque gracias a Dios el mundo está cambiando y nosotros tenemos que usar estos tipos de métodos para avanzar en nuestra situación y avanzar en nuestra ciudad y nuestra población y nuestro mundo. Bueno. Modelos econométricos. Antes de llegar a definir los modelos econométricos per se, es importante tener conocimiento de otros conceptos más básicos, como lo son la econometría y los modelos. La econometría es aquella disciplina científica que se apoya en el uso de herramientas tanto matemáticas como estadísticas para analizar y estimar las distintas relaciones económicas existentes en la sociedad. Por otra parte, los modelos, a pesar de que algunos son bastante complejos, son simplificaciones de la realidad, y estas son empleadas para poder entender, estudiar y llegar a conclusiones sobre la misma. Ahora bien, los modelos econométricos son representaciones matemáticas o estadísticas que ilustran la relación entre dos o más variables económicas, llegar a conclusiones en base a esto, y además también se puede llegar a predecir cuáles van a ser los valores de estos indicadores en el futuro. En la actualidad, lo más común es que los modelos econométricos se realicen con ayuda de distintos softwares especializados, como por ejemplo Stata, que este es el logo de este, y este otro que se llama EBIUS. Los dos son bastante útiles y ampliamente empleados en los modelos econométricos. Componentes de un modelo econométrico. Cuando se observa una base de datos resultante de un modelo econométrico, lo más común es que se vean de manera bastante evidente estos tres componentes. Primeramente tenemos la variable dependiente, que esta es la variable explicada dentro de los parámetros del modelo, es decir, que es explicada por las independientes. Usualmente es una, pero también pueden encontrarse varias en el mismo modelo. También tenemos las variables independientes. Estas son variables explicadas fuera de los parámetros del modelo. Es decir, son explicadas por variables que no tomamos en cuenta en este modelo. Y estas explican a la dependiente. Por otra parte, tenemos el error o componente de error. También puede llamarse de esta forma. Y este recoge todos aquellos efectos generados en la variable dependiente no explicados por las variables independientes. Ahora vamos con algunos ejemplos. Este primero que se observa acá es el más sencillo, el más básico. Acá tenemos la y, que es nuestra variable dependiente, es decir, la explicada en el modelo. Acá observamos estos betas, estos son parámetros, son constantes. No son variables, son constantes.
y estas pueden variar dependiendo del modelo. Acá este que se llama intercepto, que es este beta sub 0, no siempre aparece en los modelos econométricos, pero es común, por eso se coloca en este ejemplo. Acá observamos x sub 1, la primera variable independiente, y acá x sub 2, la segunda variable independiente. Acá se tiene x sub n, que quiere decir que pueden haber más variables independientes. Todo depende de los datos y del modelo, de los temas elegidos y todo aquello. Y acá, bueno, tenemos el componente de error, que recoge todos los efectos en la variable y en este caso, no explicada por las x. Tipos de modelos. En este lado puede ser según el tipo de información, es decir, según la manera en la que se recoge la información, básicamente. Acá se tienen los modelos de tipo de corte transversal, que estos son realizados básicamente en un instante de tiempo. Acá esta cámara está bastante graciosa, es porque en términos pedagógicos, este tipo de modelo se suele comparar con una foto. Así están las variables en este momento. Un ejemplo de un modelo de corte transversal son los realizados con los índices de precios, las encuestas que se realizan, por ejemplo, acá en Venezuela, en conjunto con el Banco Central de Venezuela, el Instituto Nacional de Estadística, en ciertos periodos de tiempo, en ciertas localidades de todo el país, realizan las encuestas de cuánto están ciertos productos. Y esto se recopila en ese instante, no se toma más en cuenta. Por eso es un modelo de corte transversal. Por otra parte, tenemos las series de tiempo. Estos toman en cuenta la evolución de las variables en el tiempo. Acá un ejemplo increíble puede ser, si queremos observar cuál es la tendencia del Producto Interno Bruto en Colombia. Acá se va a tener que o recolectar por nuestra cuenta o ir a bases de datos confiables para que esto pueda llegar a dar conclusiones correctas, y se observa cómo ha variado este indicador a lo largo del tiempo, y en base a esto se pueden interpretar ciertas cosas, se pueden llegar a conclusiones y de hecho pueden proyectarse estas variables. Por último, tenemos los datos de panel. Estos recogen información importante en el tiempo para cada unidad de información. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, que un analista quiera saber en cierta cantidad de hogares cuál es la cantidad de carne mes a mes que consume cada uno de los miembros de este hogar. Y acá está este globo terráqueo, no de manera aleatoria, sino porque usualmente cuando se quieren comparar indicadores de una región para poder comparar entre países estos indicadores o entre estados dentro de un país, suelen usarse datos de panel, porque cada país o cada estado es una unidad independiente de información. Por otra parte, los modelos pueden clasificarse según la naturaleza de los parámetros, es decir, básicamente según el comportamiento de los datos recolectados. Estos pueden clasificarse en dos grandes grupos: lineales o no lineales. Lineales cuando los datos se comportan de esta manera, como podemos ver acá en esta primera imagen. Si no se comportan de esta manera, ya dejan de ser lineales y pueden llegar a comportarse, por ejemplo, de esta manera que dice acá cuadrático, o de esta manera que dice cúbico, ¿ok? Los modelos lineales suelen comportarse de esta manera, y esto ocurre cuando los parámetros están elevados a la 1, es decir, son lineales. Ahora bien, cuando dejan de comportarse de esta forma, vienen, por ejemplo, a ser modelos cuadráticos como este, que quiere decir esto, que los parámetros están elevados al cuadrado, a la 2. O, por ejemplo, cúbicos, que los parámetros están elevados a la 3 o al cubo. Esto es importante, ya que dependiendo del comportamiento de estos datos, los procedimientos, los cálculos a realizar son diferentes. Entonces, para que se lleguen a conclusiones correctas, es importante tomar esto en cuenta. Yo aquí les traigo varios ejemplos de estudio para ya aterrizar y entender cómo se usan los conceptos antes vistos, cómo se usa este concepto de muestreo, cómo se usa estos diferentes modelos econométricos en la realidad. Y bueno, yo les traigo tres ejemplos bastante interesantes y bastante conocidos. El primero de ellos es el impacto del nivel educativo a lo largo del mundo, ¿sí? O sea, normalmente este tipo
de estudios se usan modelos de muestreo y modelos econométricos, se usa un tipo de muestreo aleatorio y normalmente se usan para las estimaciones de los impactos de los diferentes niveles educativos, se usan modelos de regresión. Y para quizás para aterrizar muchísimo más este ejemplo, le voy a explicar un, un estudio que se hizo en el año 2014 sobre el impacto que tuvieron o que tienen las tablets en el nivel educativo. Este es un estudio que se hizo en la Universidad de Valladolid, por dos estudiantes y que, bueno, concluyeron después del muestreo aleatorio que ellos mismos hicieron, concluyeron de que las tablets tienen la capacidad de ayudar, o estas diferentes herramientas tecnológicas tienen la capacidad de ayudar al estudiantado a subir su nivel educativo. Otro ejemplo de estos tipos de modelos de muestreo econométricos en la realidad, que quizás es uno de los más conocidos, es el de la política monetaria y su impacto en la inflación. ¿Ok? Normalmente este tipo de estudios, o sea, son unos estudios que se hacen a lo largo y normalmente se hacen anual, trimestral, en las diferentes regiones, en los diferentes territorios nacionales del mundo. Se usan, estos tipos de estudios se usan muestreo de datos económicos en una serie de tiempo porque normalmente nos interesa estudiar cómo ha crecido el precio a lo largo de un periodo y para estimar cómo es este impacto de la política monetaria y la inflación se usa lo que son los modelos RIM. Para un ejemplo de esto, y para quizás aterrizar más también este ejemplo, le voy a explicar o le voy a nombrar lo que fue un estudio del Banco de España de cómo la política monetaria afectaba a la inflación y a las finanzas fiscales. Entonces ellos, con la información extraída del Banco Nacional Europeo, eh, estimó y concluyó de que la política monetaria afecta directamente en diferentes proporciones en las diferentes regiones y países a la inflación y a sus finanzas fiscales de cada uno de los países que conforman la Unión Europea. ¿Ok? Otro ejemplo, y ya para concluir con estos ejemplos de estudio, les traigo lo que son los análisis del consumo familiar. Quizás es algo que nos interesa a todo el mundo porque es un tema muy controversial y que se usan, o que estos mismos estudios emplean los modelos anteriormente mencionados. Normalmente se usan un tipo de muestreo estratificado porque entendemos de que las personas que tienen menos capacidad adquisitiva consumen de manera diferente y en menor proporción a las personas que tienen muchísimo más ingresos. Eh, Estos modelos, o más bien en su mayoría, usan representaciones o estimaciones de ecuaciones simultáneas porque les interesa saber cómo el conjunto de las variables impacta a la variable objetivo. Ya para aterrizar esto, les voy a hacer otro ejemplo más de España que me pareció muy interesante, de que en una universidad de Madrid, unos estudiantes recopilaron o extrajeron la data de los años 1990 y 91 que les proporcionó el Instituto de Estadística de este mismo país y estimó o estratificó los diferentes niveles de consumo de ese momento y cómo esto o cómo variaba el consumo entre estos mismos grupos que se extrajeron. La verdad es que es un tema bastante interesante y bueno, se los dejo ahí para que lo tengan. ¿Ok? Ya aquí vamos a entender o vamos a ver cuáles son los beneficios de usar los modelos econométricos. Obviamente, entendemos de que los modelos econométricos nos ayudan con la precisión de las estimaciones porque son modelos estadísticos que nos ayudan a entender y a concluir de manera efectiva y precisa el impacto de cada una de las variables que nosotros estamos cuantificando y estudiando. Además, el uso de modelos econométricos nos ayuda a la generalización, porque debido a una pequeña muestra que nosotros extraemos de manera concreta, podemos hacer generalizaciones de nuestras conclusiones en la población en general. ¿Sí? También nos facilita lo que es la inferencia causal, ya que debido a la capacidad
a la misma estructura de los diferentes modelos econométricos, podemos entender cuáles son las causas o de dónde vienen el impacto de cada una de las variables a nuestra variable objetivo. Y además, obviamente, nos ayuda con la eficiencia en costo y tiempo, debido a que nos facilita ya adquirir la adquisición de una muestra objetivo. O sea, nos reduce muchísimo nos reduce muchísimo los costos y nos ayuda a recolectar, no solo recolectar de manera eficiente, sino proyectar también de manera eficiente nuestro modelo. ¿Sí? Y bueno, aquí ya les traigo un poquito de consideraciones y desafíos que proporcionan estos mismos modelos econométricos. Entre ellos tenemos la selección de la muestra, de que dependiendo del modelo o del caso de estudio que tú estés realizando, puede dificultarse en mayor medida la selección de la muestra. Además, también tenemos problemas cuando usamos econométricos en la especificación del modelo, o sea, en cómo vamos nosotros a estructurar las diferentes variables que afectan a nuestra variable objetivo. ¿Ok? Y dentro de ya la parte estadística, tenemos, bueno, que hay que tener mucho cuidado con los problemas de multicolorialidad y endogeneidad para que nuestro modelo no esté sesgado y no sesgue nuestras conclusiones. ¿Ok? Y cuando uno trabaja con mucha información o cuando uno trabaja con datos, es normal conseguir problemas de datos faltantes y outliers que quizás pueden sesgar nuestras estimaciones y dificultar o crear un poco de dificultad en nuestras estimaciones del modelo. ¿Sí? Entonces, bueno, perfecto. Ok, para concluir, y luego de haber escuchado todos los conceptos anteriormente mencionados, podemos decir que los modelos econométricos son las herramientas matemáticas y estadísticas que utilizamos para analizar relaciones económicas y predecir el comportamiento económico. Las mismas se basan en supuestos y teorías económicas para poder explicar el comportamiento de las variables como el consumo, la inversión, el empleo y el precio. Por otro lado, el muestreo probabilístico es un método de selección de una muestra de una población en la que cada miembro de la población tiene una probabilidad conocida de ser seleccionado. Esto nos permite realizar inferencias estadísticas. Por otro lado, el muestreo no probabilístico es el método de selección de una muestra en el que no todos los miembros de una población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. No se pueden realizar inferencias estadísticas sobre la población a partir de una muestra no probabilística. Además, tenemos la selección de muestra. La selección de muestra nos habla del tamaño de la muestra que se utilizó para realizar dicho estudio, dicho análisis, etc. El tamaño de la muestra que se va a utilizar es un factor súper importante en la precisión de las inferencias estadísticas, ya que dependiendo de las características de dicha población, el tamaño de esta muestra nos va a permitir ser más específicos al momento de realizar cualquier análisis. Y la estimación de parámetros, para finalizar, nos dice que son las características de una población los cuales se desconocen y deben estimarse a partir de una muestra. Existen diferentes métodos para estimar los parámetros, como la media muestral, la varianza, la regresión lineal, etc., que se utilizan para estos análisis estadísticos. Esperamos que hayan aprendido algo de toda esta presentación, que les haya parecido interesante y que les haya gustado. Y bueno, al finalizar esta presentación podrán ver las referencias y de dónde obtuvimos toda la información de la cual conversamos el día de hoy. Muchas gracias.